Contáctanos a nuestro WhatsApp más 569-8625-5965. Dale me gusta y síguenos en nuestro fanpage Radio Eva Digital. Síguenos en Instagram, @Radio Eva Digital. Porque somos tu medio digital, visítanos en www.radioeva.cl. Te invitamos a ser parte de nuestro staff publicitario. Te invitamos a ser parte de nuestro medio digital. Escríbenos a radioevadigital@gmail.com, radioevadigital@gmail.com o al más 569-8625-5965, más 569-8625-5965. Más sabe el diablo por la nueva FM7 que por diablo. Muy pronto. 89.7. FM7 advierte a su audiencia. Este programa contiene relatos reales no aptos para personas sensibles, mucho menos para menores de edad. Se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto responsable. El contenido puede ser perturbador. Se recomienda discreción. Ha caído la noche en la ciudad y en FM7 tus miedos, tus experiencias con lo inexplicable vuelven a tu mente. Tu piel se eriza, tu corazón se acelera. Desde este momento abre tu mente. Respira profundo y prepárate para un encuentro paranormal junto a misterio. Welcome, dear friends, amantes del miedo, de lo desconocido, de lo inexplicable. Y como es de costumbre, ¿cierto? Saludamos a quienes siempre apoyan el programa, siempre nos regalonean, a nuestros queridos auspiciadores. Personalizados y manualidades AG, que ofrece servicios de impresiones, escáner, anillados, plastificados, fotos tamaño carnet, además de personalizados de poleras, tazones, calendarios, manualidades para cumpleaños, bautizo, matrimonio, cuadros selfie, una infinidad de productos. El fono pedido al más 569-4092-8122, más 569-4092-8122. Solamente para la ciudad de Antofagasta. También estamos con nuestros queridos amigos de House Doctor, consulta médica a domicilio, que ofrece servicios médicos de curaciones, aplicaciones de medicamentos intravenosos e intramuscular, hospitalizaciones domiciliarias, nutrición y mucho más. El contacto solo para la ciudad de Antofagasta al más 569-37300150, más 569-37300150. ¿Ah? Así que, bueno, ahora que estamos en pleno invierno, las típicas
enfermedades respiratorias, ¿cierto? ¿Qué mejor que vaya al médico a tu casa, te examine en la comodidad de tu cama y te evita el traslado, la incomodidad, la espera? Confíe en House Doctor, consulta médica a domicilio. También nuestros amigos de Impresión Arte Antofagasta. En Impresión Arte Antofagasta puedes imprimir tus fotografías con la mejor calidad en tintas y papeles. La impresión Fine Art reúne los más altos estándares de calidad para hacer realidad tus fotografías de una forma superior. Con el pedido al correo impresionarte.antofagasta@gmail.com, impresionarte.antofagasta@gmail.com. Envíos a todo Chile y pueden ver sus impresiones, ¿cierto? Sus trabajos al Instagram @impresionarte_antofagasta, @impresionarte_antofagasta. Y también recuerden que estamos con nuestros queridos amigos, nuevos queridos amigos del Instituto de Parapsicología de Chile, donde ustedes ahí pueden desarrollar diferentes tipos de habilidades que te servirá tanto en lo personal como en lo profesional. Tienen cursos, talleres, diplomados, docentes de excelencia, cursos 100% online, en vivo y en directo. Si nombras tu programa Encuentro Paranormal, te darán un buen descuento. Así que ahí está Instituto de Parapsicología de Chile. Más información en su página web, Instituto de Parapsicología de Chile.cl, por el despertar y desarrollo de la conciencia. Ahí están nuestros amigos auspiciadores que siempre nos apoyan, nos regalonean. Bueno, y para el día de hoy, Hollywood nos ha deleitado con las más aterradoras películas, de las cuales últimamente se ha convertido en un clásico. El Conjuro, La Monja, Annabelle se han apoderado de nuestros miedos. Pero ¿qué tan real son sus historias? ¿La realidad superará la ficción en esta ocasión? Bueno, primero voy a invitar al set, al estudio de Encuentro Paranormal, a nuestro traductor misterioso. Él, nuestro traductor misterioso, que nos va a apoyar con la conversación con nuestro tremendo invitado del día de hoy. En exclusiva. En exclusiva, nuestro invitado es director de la Fundación Fundación Warren Legacy. Hay que decirlo bien, si no, es nieto de Ed y Lorraine Warren. Bienvenido, en exclusiva para Encuentro Paranormal, Chris McKinnell. Hola Chris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un aplauso para ti. Y bueno, nuestros amigos que están conectándose también ya estaban deseosos de poder conocerte y poder conocer mucho más de la vida de tus abuelos, ¿cierto? Y de las películas que tanto nos gustan y vemos y seguimos, ¿cierto? Tu español es un poco atarzanado, así que vamos apoyando con nuestro traductor misterioso. Good evening, Mr. Warren. We are all Gracias, señor Misterio. Es un honor para mí. Y hablo en español, pero no entiendo mucho. Y
tu traductor es necesario, lo siento para esto. Buenas noches a toda la gente con nosotros esta noche. Excelente. Antes de comenzar con la entrevista del día de hoy, las preguntas que la gente de verdad está muy interesada, te pido permiso, Chris, para poder saludar a nuestros amigos que se están conectando al programa. ¿Sí? No me entiende. Aldo. Mr. Chris, we're going to now have the time to introduce our guests who are getting into the program. So if you allow us a minute. Entonces comenzamos por aquí. Tenemos a nuestros amigos aquí. Dice Estampida, dice, saludos. Gracias a Estampida por acompañarnos. Victoria Quiero Mejías dice, buenas noches desde Viña del Mar. Muchas gracias, Victoria, por acompañarnos. Nuestra amiga Yelda Brito, hola, hola, acá dispuesta a escuchar otro increíble programa. Muchas gracias, Yelda. Nuestra querida amiga por aquí, Candy Araya, hola, buenas noches, Mystery. Por acá dice, buenas noches, se viene uniendo, dice. Por aquí, Fernando Davilo, Lalito, ya, buena, gracias. Paolo Riquelme, saludos, dice. Por acá, nuestra amiga Mavi Jauregui, hola. Pablo Camus, hola, hola, qué miedo, dice. Leila Kaur, nuestra amiga desde Arica, dice, hola Mystery, mucha suerte, muchas gracias. También desde Colombia, buenas noches, señor Misterio. Registro Paranormal Colombia. Buenas, muchas gracias para nuestra amiga de Colombia. Oscar Daniel Canivilo dice, hola, buenas noches a todos y todas, desde la voz del Misterio Prime. Soy nuevo por aquí. Nuevo, nuestro amigo Oscar. Gracias, amigo Oscar, desde Combarbalá, cuarta región del país. Beta Z, acá de vacaciones en el extranjero, pero fiel al programa. Mira, está de vacaciones, pero él está conectado con nosotros. Gracias, Beta Z. Por aquí, Raúl Vargas, buenas noches. Carmen Gloria Gidi, buenas noches, don Misterio. Muchas gracias, Carmen. Nelson Segovia, hola, saludos, amigo Misterio. Muchas gracias, Nelson, también. ¿Quién está por aquí? Patricia de Vergara, esperando el programa. Están ansiosos nuestros amigos. Gracias, Patricia. Aquí, Claudia Cárceles, buenas noches. Aquí, esperando el programa también. Lacérico, buenas noches a todos. Gonzalo Boy, hola, hola, buenas noches. Un gusto de estar en este bello programa. Muchas gracias, Gonzalo. Cuento de las ánimas. Hola, amigo Misterio. Saludos desde Portal UFO. Oh, nuestros amigos de Portal UFO. Gracias por acompañarnos. Caroline Junior. Hola, don Misterio. Llegué. Muchas gracias, a Caroline. Cuento de las ánimas dice, buenas noches, Mr. Warren. No, McKinnell. Carmen Silva, buenas noches a todos. A ver. ¿Quién más? Tenemos más amigos que están conectando. Ya. Disculpen, amigos. Estamos ansiosos por conversar con nuestro querido invitado y gran invitado el día de hoy, Chris Maquinado. Chris, ¿tú eres el único nieto Warren? I have a sister. Tengo una hermana. My grandparents, we also have, my grandparents had 4 great-grandchildren and one great-granddaughter. Y una bisnieta. Ok. Mira. Oye, ¿cómo eran tus abuelos en la intimidad familiar? Porque uno los conoce quizás a través de unas películas que no eran realmente así. How would you describe your grandparents in the family life? Because we know them just in the movies. Yeah, the movies are nice
but they're not very accurate. Las películas son buenas, pero no son muy exactas. My grandmother was truly an angel. Mi abuela era realmente un ángel. My grandfather, he was a practical joker. Mi abuelo era un bromista And he could be extremely stubborn. y podría ser muy terco. But they both were wonderful people who would drop anything to help anyone in need. Eran personas maravillosas que estaban siempre dispuestos a ayudar a cualquiera que estuviera en necesidad. Bien. ¿Te gustaba visitar a tu abuelo cuando estabas pequeño? ¿Te daba miedo? Did you like to visit your grandparents when you were a child? Were you scared of that? As a child, I was terrified. Como niño me daba miedo. Yeah. And I was actually terrified of the dark until I was 16 and my grandfather took me on my first case. Tenía siempre miedo de la oscuridad hasta que tenía 16 años y fue que mi abuelo me llevó al primer caso. Ya. Ahí vamos a conversar del referente a su primer caso. Later we're going to talk about the first case, Mr. Aquino. Of course. I was 16 years old and my grandfather decided it was time for me to face my fears. Tenía 16 años y mi abuelo decidió que era tiempo que yo enfrentara mis miedos. And this was a terrible poltergeist case. I've never actually seen a case with so much phenomena happening all at once, like I did that one night. Este era un caso terrible, como de los que ninguno había entendido antes, un caso muy horrible. When we got to the house, the husband and wife were sitting outside because they wouldn't go in without us. Cuando llegamos a la casa, el esposo y la esposa estaban sentados afuera porque no iban a entrar a la casa sin que llegáramos nosotros. Most of the furniture had already been removed because it had flown around the room, hitting people. La mayoría de los muebles habían sido retirados de la casa porque habían estado tirados por allí golpeando a las personas. The beds were still there, and there was a chair and a sofa in the living room. La cama todavía estaba allí y también había un sillón en la sala. Yeah. As soon as we entered the house, we could hear this huge banging in the walls. Apenas entramos en la casa pudimos oír este ruido en las paredes. It was coming in repetitions of 3, which my grandfather said was an insult to the Trinity and a sure sign that we were dealing with something demonic. Era golpes repetidos en forma de 3, lo cual el abuelo pensó que era un insulto a la Trinidad. If you can imagine a sledgehammer that was 2 meters across, slamming into the house and shaking the house, that is exactly what we experienced. Te podrás imaginar, si te imaginas un martillo de 2 metros dándole a la casa, ese era el sonido y la sensación que sentíamos. Oye, fuerte el golpe. It was a strong hit then. Oh, it was unbelievable. I've never experienced this again. Nunca lo experimenté así antes. As we went up the stairs, Mientras subíamos las escaleras, the walls were shaking. las paredes temblaban. Ya. I looked in the bathroom at the top of the stairs, and the crucifix hanging on the wall was turned upside down, just like something out of Hollywood. Mientras miraba al baño que estaba en el segundo piso, vi la cruz dada vuelta, tal como uno lo ve en las películas de Hollywood. There was also I don't know if you have this in Chile, but there are stairs that you can pull down that go to the attic with kind of a ladder type of staircase. And No sé si ustedes lo tienen en Chile, pero también habían de estas escaleras que suben al ático, que se mueven. Muy poca casa. This was pulled down as well. Esta también estaba abajo. The woman told me that one night she had been alone with her 2 daughters, and a giant hulking black sheep came into the room
picked up her rosary and twirled them as if to say, "Do you think this is going to stop me?" Una noche, nos contó una mujer que una noche ella vio una sombra muy negra y que esta sombra se acercó a ella y tomó el crucifijo y lo tomó en sus manos y como diciéndole que si pensaba que ese crucifijo lo iba a alejar. She immediately tried to run out of the bedroom and get to her children, and those stairs came down slamming on her head. Ella salió corriendo a la pieza a la habitación de su hija y bueno, esta escalera cayó del techo y la golpeó. She eventually was able to get out of the house with her children, but that was the last night they spent there. Eventualmente ella logró salir de la casa con su hija, pero esa fue la última noche que pasaron en la casa. My grandfather decided that I should sit upstairs in the master bedroom where this hulking black shape had been, in the dark, and report on anything else that might happen. El abuelo pensó que era una buena idea que él subiera al segundo piso, se quedara en el dormitorio a oscuras y pudiera reportar con una radio lo que estaba sucediendo. Remember, I was afraid of the dark. Recuerden que él tenía mucho miedo de la oscuridad. But I wasn't going to embarrass my grandfather, so I sat in the dark for the next hour, listening to things clawing the walls and growling and reporting to him on it. No iba a defraudar a mi abuelo, así que me senté en la habitación escuchando estos ruidos y arañazos en las paredes. All that time, they were downstairs with a kitchen pot with Holy Church incense in it, and they were trying to smudge the home, which means trying to aggravate this thing to reveal itself more fully. En la habitación había un cenicero con incienso que se usa y eso lo estaban usando para poder hacer que se revelara esta. Every time they managed to do that downstairs, but every time they tried to bring it up the stairs, the incense would go out. Once you get this stuff burning, it doesn't go out. So that was very strange. Era muy extraño porque cada vez que tú quemas el incienso se va. En este caso no se iba. Mm-hmm. Eventually, there was one other assistant with us. His name was Paul Bartz, and he came up and relieved me after an hour, and I went back downstairs. Eventualmente, bueno, me liberaron después de una hora y pude bajar las escaleras. We then tried something called religious provocation to try to get this thing to reveal itself. Entonces hicimos el intento de usar una técnica que se llama provocación religiosa para que la criatura se revelara. I cannot emphasize enough how dangerous that idea is, and nobody should do that if they don't know what they're doing. Obviamente quiero enfatizar de que esto es muy peligroso y que nadie puede hacer si no sabe lo que están haciendo. And yet, as soon as we tried to do that, everything stopped. Y bueno, cada vez que intentábamos hacerlo, paraba. So then we were on a radio program overnight on our telephones. Now this was 1980, so you know we're on regular, normal, old-fashioned telephones. Era 1980 y bueno, estábamos ahí con el teléfono, un teléfono regular, escuchando la radio. And everything seemed okay until 3 o'clock in the morning. Y todo parecía bien hasta las 3 de la mañana. The husband and the other researcher were upstairs in one of the bedrooms on one of the girls' phones. El otro investigador estaba en el segundo piso, en uno de los teléfonos de la invitada. I was sitting in a chair in the living room with the crucifix in one hand, the phone in the other hand, and I was saying, "By the power of Jesus Christ, I command you to be gone," very quietly, so it wasn't going on the radio. Yo estaba sentado en la sala, en una silla, con un crucifijo en la mano y con el teléfono en el otro, y bueno, rezando en forma muy silenciosa, que no se escuchara en la radio. And my grandfather and the lady of the house were sitting on the sofa. Y bueno, ahí estaban sentados en el sofá.
all of a sudden, two hulking black figures came down the stairs and stood at the bottom of the stairs looking at the three of us. De repente, dos figuras bajaron las escaleras y, bueno, se pararon frente a nosotros y se quedaron mirándonos. We were sitting in the ¿Cómo eran dark. esas figuras? How would you describe those creatures? They almost looked like monks. Bueno, lucían como monjes. They were giant, but black, and we were sitting in the dark, and we could still see them even in the dark. Bueno, eran grandes y, bueno, eran negros y estábamos sentados en la oscuridad, pero aún así podíamos verlos. Wow. The woman screamed that her face was on fire, and my grandfather turned his flashlight on her face, and we watched 3 claw marks appear on the left side of her face, and blood onto her chest. La mujer gritó diciendo que sentía su rostro en fuego. El abuelo le iluminó con la linterna y, bueno, vieron que tenía 3 rasguños con sangre en su rostro. Wow. The pot with the Holy Church incense in it was in the kitchen in the next room. It came flying out of the kitchen and straight at my head. Bueno, el pote del incienso estaba en la cocina con incienso y, bueno, este llegó volando y me golpeó en la cabeza. It just missed me, but it hit the window behind me. Dio justo por al lado mío y golpeó la ventana detrás de mí. What was amazing to me, I mean, besides the fact that I'd just seen all of what we saw, was that the window didn't break, but the pot flattened. Lo que fue sorprendente para mí, bueno, a pesar de todas las cosas que estamos viendo y contando, es que la ventana no se rompió, pero el pote del incienso quedó aplastado. The woman started screaming that she wanted to get out of the house, and I thought, that's a good idea. La mujer siguió gritando que quería salir de la casa, y, bueno, yo dije, sí, esa es una excelente idea. So I ran to the front door, but the door wouldn't open. Corrí a la puerta de enfrente, pero la puerta de enfrente no abría. The lights started going on and off very fast. Las luces empezaron a irse, a volver muy rápido. And the chair, a recliner that I had just been sitting in, tumbled across the room at me. Y, bueno, la silla en la cual estaba sentado, bueno, siguió rodando hacia mí. Then the door opened by itself, and she and I escaped, and we left my grandfather sitting there on the phone, talking on the radio, as if nothing much was going on. Y, bueno, entonces ahí que la puerta se abrió, salimos corriendo y dejamos a mi abuelo adentro como tranquilo, como si nada estuviese pasando. Claro. Nothing seemed to faze him. He was incredibly brave. Nada parecía asustarle, era increíblemente valiente. Mira. At this point in my life, I'm kind of the same way. I just, honestly, these things happen. I'm really, just go away. Bueno, en estos puntos de mi vida uno ve estas cosas y, bueno, tan solo uno dice... But I will always be grateful to my grandfather, because after that night, for the first time in my life, I went home and I went to bed without the light on. And I've never been afraid of the dark or pretty much anything for the rest of my life. Bueno, y debo estar agradecido a mi abuelo porque de esa noche, bueno, no le tengo miedo a casi nada, ni menos a la oscuridad. It taught me that we need to face our fears, to truly immerse ourselves in our fears if we want to overcome them. If we fight against them, we're never going to make it. But when we truly understand what we're afraid of, we can let go of it. Me enseñó que debemos enfrentar nuestros problemas para poder superarlos y que, bueno, y cuando luchamos contra ellos podemos lograrlo. Oye, ¿cree que afectó de alguna forma la vida familiar de dedicarse a estas investigaciones? Digo, por los riesgos que esto conlleva. Do you think that it to be into these investigations in some way affected your way of life? I mean, considering the risk you take?
Of course, it's affected my life. My entire life has become about trying to understand this and help others to free themselves from things that are terrifying. Por supuesto que ha afectado mi vida. Tratar de ayudar también a otros a entender las cosas que pasan. Honestly, I don't like the paranormal. It doesn't interest me that much, but I do care about people, and I will do anything I can to help them. La verdad es que no me interesa, no estoy muy metido en esto de lo paranormal, pero lo que sí me interesa es ayudar a las personas. Sí, luego vamos a hablar de la fundación. Primero vamos a comenzar con las preguntas que la gente quiere conocer, ¿cierto? Y después vamos a dar pie para que nos pueda también hablar sobre la Fundación Warren Legacy. Oye, Yes, at the moment we will cover the legacy of the foundation. So first we're going to start with the questions that our audience have. ¿recuerda cómo fueron los últimos días de su abuela Lorraine? Do you remember how were the last living days of your grandmother? I'm sorry. Do I Yes, do you remember? Do I remember Yeah, the last days of my grandmother? Yep. Yeah, I spent the last year and a half of her life with her, and Sí, I pasé was el the último only año y one. medio con ella. And I was the only one with her the day she died. I was with Y her el único, when she died. y era el único que estaba con ella. De hecho, estaba con ella cuando ella murió. Oh. Wow. It was an honor, honestly, and I was happy for her when she went. Fue un honor, de verdad. Y bueno, estaba muy feliz con ella de que ella se haya ido. We had spent the day. My grandmother suffered from Alzheimer's, Mi abuela sufría de Alzheimer. and we had spent the day. She was mostly nonverbal, Mayormente ella no hablaba, but she still loved her music. So I had bought her a music box that played her favorite songs, and we were listening to those, and she and I were singing together. y bueno, a ella le encantaba la música, por cuanto yo le compré una caja musical y pasábamos tiempo escuchando esa música. At one point, she looked at me, and for the first time in 6 months, she said, "I love you." Una vez ella me miró y por primera vez en 6 meses me miró y me dijo, te amo. I could feel there were many spirits in the room, Podía sentir que había muchos espíritus en la habitación. Mira. and I had asked my grandmother if she could feel them, but at that point, she didn't have that ability anymore. Bueno, ella podía sentirlo, pero en ese tiempo no tenía la habilidad ella ya más. Ya. And I knew that this was probably the last day. Y bueno, yo sentí que estos probablemente eran los últimos días. But she went very peacefully. Pero se fue en forma con mucha paz. And as soon as she went, I said, "Graham, are you okay?" Y bueno, en el momento en que se fue, yo le pregunté, abuela, ¿estás bien? And I got this high-pitched sound in my ear. I was like, okay, Graham, okay. Y tuvo este gran pitido en su oído. Bueno, ella entendió y le dijo, ok, abuela, ok. Wow. Now, she has appeared to me again and again and again, as has my grandfather, and they've helped me on cases since they passed. Bueno, ellos se me han aparecido muchas veces, ella y mi abuelo, y bueno, me han puesto frente de muchos casos desde entonces. ¿Cuántos casos investigaron sus abuelos? ¿Él sabe más o menos la cifra? Do you know how many cases your grandparents investigated? Do you know an amount? They claim to have investigated about 10,000, which sounds about right because I've hit about that number myself. Dice que lograron investigar casi de 10.000 casos, lo cual él cree que es cierto porque es más o menos la cantidad de casos que él lleva. Ya, mira. Oye, ¿y por qué prefirieron guardar estos objetos en su sótano? ¿No era mejor destruirlos? Why do you think they decided to keep these objects in their basement? Wasn't it better to destroy them? No, actually, because if you destroy them, then you release the energy, which can then come back and hurt someone else. Dice que la verdad que no, porque bueno, si los destruyes se libera la energía que está en ellos.
Ajá. I want to make it clear, though, it's not really a museum. Quiero sí describir que esto realmente no es un museo. It, ¿No? I know, and I hate that. That's the one thing about my grandparents' legacy I dislike. Esa es una de las cosas que no me gusta del legado de mis abuelos. Because everybody wants to collect haunted objects now. Todos quieren coleccionar sus objetos ahora. But the truth is, it's a prison for them to protect people from them. Ya, la verdad es que es una prisión para estos objetos para protegernos de ellos. Mm. It was never open to the public. Nunca estuvo abierto al público. Ah, mira. You could go by special invitation, but even that today we can't even allow because of local changes in the law. Bueno, sí se podía ir con invitaciones especiales, pero ahora no por los cambios en la legislación. And honestly, I wouldn't want people to be in there anyway. Y de todas formas, honestamente, no quisiera que la gente estuviera dentro de ello. It isn't a safe place. No es un lugar seguro. Wow. ¿Qué mensaje le daría o qué podemos hacer si encontramos algún objeto maldito, por así decirlo, ¿cierto? Ya que hay muchos que lo coleccionan. ¿Cómo podemos hacernos de ellos? What piece of advice would you give in case we have some object? Because many people want to collect this kind of objects nowadays. Don't. Que no lo hagan. Very simple. One word, don't. Muy simple, que no lo hagan. Ah. Number one. En primer lugar. Almost all the crap that people are selling online is fake. Primero, casi todas las porquerías que la gente vende en internet son falsas. Ajá. Yeah. People put a ghost story on an object and all of a sudden it's worth 10 times what the object itself is worth. La gente le pone una historia de un fantasma a un objeto y de repente este objeto vale 10,000 veces más. But if you are unlucky enough to actually get a haunted object, do you have any idea how to take care of it? How to protect yourself from it? How to contain those energies? Yeah, I can't imagine you do. My grandparents didn't know for several years. Bueno, y en el caso de que logres tener un objeto realmente encantado, ¿sabes realmente cómo lidiar con ello? Es algo muy difícil, muy peligroso. Mis abuelos tampoco sabían cómo hacerlo. Mira. Y en caso de tenerlo, ¿cómo podemos deshacernos de ellos? In case we have it, how can we get rid of it? Well, depending on the size. Dependiendo del tamaño. But if you can, take it far away from any home. Si puedes sacarlo lo más lejos posible de cada casa. Dig a hole about 1/3 of a meter deep. Haz un hoyo de aproximadamente 1/3 del metro. Put it in the hole. Consecrate the ground with blessed salt and holy water. Haz un hoyo, pon el objeto, échale agua bendita y sal. Cover it up and never go back. Cúbrelo y no regreses jamás. Wow. Por acá hay una pregunta de un amigo. Cuentos de las ánimas. Dice Mr. Chris, ¿usted seguirá con el Museo Warren o pretende cerrarlo y deshacerse de las cosas malditas que tiene en él? Here we have a question, Mr. McKinnell. Will you continue with the Warren Museum, or do you pretend to shut it down or get rid of the evil things we have in it? Well, happily, it's not currently my responsibility. It belongs to my mother and her husband. Felizmente no es mi responsabilidad actualmente, es de mi mamá y de su esposo. Ah, okay. When they pass, it will become my responsibility, at which point my foundation will take over that, and we'll probably put them on display somewhere behind thick glass where people can't touch them. Cuando mis padres pasen o mueran, bueno, entonces ahí será mi responsabilidad y bueno, ahí les hará cargo la fundación y pondremos las cosas quizás de un cristal para que la gente no tenga acceso. I would prefer to use them to teach people because I'm a teacher by nature. Prefiero usarlos para enseñar a las personas porque soy un profesor por naturaleza. Perfecto.
Por acá otra pregunta de nuestro amigo Henry Vicencio. Dice, consulta para el invitado. ¿Sus familiares lo entrenaron en alguna especialidad paranormal o le desarrollaron algunas habilidades? Here's a question of one of the audience. He asked if your family trained you in any special paranormal ability, or did you develop some of these special abilities? If you're talking about my psychic abilities, I was born with them, but my grandmother taught me how to use them properly. Bueno, si hablas, por ejemplo, mi habilidad psíquica fue natural, pero mi abuela también era capaz de enseñarme. As for the way I investigate, the basics were something I learned from my grandfather. Respecto a la forma en que la investigo, bueno, las bases fueron los que me enseñaron mis abuelos. But it's important to understand that paranormal research is not a religion, and it changes over time. So I've traveled the entire world. I've lived in over 90 places in the world. And I've done a great deal of research, which has taught me to deal with it far differently than my grandparents ever did. Bueno, y las habilidades de investigación, bueno, han ido desarrollando en el tiempo, también cambiando en el tiempo, y como también cambiaron en el caso de mis abuelos. Porque él también tiene habilidades psíquicas. Because you also have some psychic abilities, right? I do, but it's not something I'm particularly comfortable with. Sí, pero es algo de lo que no estoy particularmente cómodo. I only use them in my work. Solo los uso en mi trabajo. Ok. Por acá otra pregunta de nuestro amigo Oscar Canivilo. Dice, según las películas y la realidad, ¿fue complicado poder contener estas energías en la habitación que ellos dejaban estos objetos? Another question here, Mr. McKinnell. According to the movies and the real life, was it complicated or hard to keep those energies in the room where they kept those objects? Oh, absolutely. My grandparents didn't know what they were doing at first. Pues por supuesto, mis abuelos en primer lugar no sabían lo que estaban haciendo. For instance, Annabelle. Por ejemplo, Anabel. When they first brought Annabelle home, the thing was sitting in a rocking chair. Cuando trajeron a Anabel por primera vez a la casa, esa cosa estaba sentada en nuestra silla mecedora. And it would cause trouble in the house and to visitors. Y sí, por supuesto, causaba problemas en la casa y también a los visitantes. It actually attacked a friend of mine who was a priest. También, de hecho, atacó a un amigo mío que era un sacerdote. One night or one evening, he came to the house to show my grandparents his new car. Una vez él vino en la tarde a mostrarle a mi abuelo su nuevo auto. And afterward, he said to my grandfather, Ed, I hear you've got a doll that attacks people. Y bueno, dijo una vez, hey, escuché que tenías una muñeca que atacaba a las personas. And my grandfather said, yes, father, it's downstairs. Would you like to see it? Sí, y mi abuelo dijo, sí, padre, está abajo, ¿quisieras verla? So they went down to the basement, and Annabelle is sitting in a chair, and the priest walks over, picks it up, and throws it across the room. Y bueno, y bajaron a verla, la muñeca estaba sentada, el sacerdote la tomó y la tiró por el pasillo. And Father Bill, that was his name, Bill Charbonneau, he said, God is stronger than the devil. Y bueno, el padre Bill, su nombre era Bill, bueno, dijo, Dios es mucho más poderoso que el demonio. And my grandfather looked at me and said, yes, Father, God is stronger than the devil, but no man is. Sí, dijo, de hecho, le dijo, padre, sí, Dios es más poderoso, pero esto no es ninguna cosa minúscula. That night, as Father Bill was driving home in his brand new car, esa noche, cuando el padre Bill estaba manejando de vuelta a su casa en su auto nuevo, a bright white light came out of the sky directly at his car. Una luz golpeó del cielo directamente a su auto. And just before he swerved off the road and into a ditch, he saw Annabelle in the halo of the light. Y bueno, justo antes de que se diera vuelta en un socavón del suelo, él vio a Annabelle.
The car was ripped in half, and Father Bill broke his leg. El auto se partió en dos y el sacerdote se rompió su pierna. I mean, that was only one of several stories. Bueno, esa fue solamente una de las muchas historias. Now, ¿Recuerda cómo llegó Annabelle a la casa? Do you remember actually how Annabelle got to the house? oh yeah. Sí. ¿Y cómo es la verdadera historia? ¿Nos puedes relatar así simplificado cómo fue la verdadera historia de Annabelle? Could you please tell us just in brief, how was the real story about Annabelle? Yeah, I think it's in Conjuring 2. Creo que está relatada en El Conjuro 2. Entonces, Annabelle digamos, was a gift to one of two nursing students, and they loved this doll. Este fue un regalo que se le dio a una de dos hermanas que eran enfermeras. They took it everywhere with them, and they sat it at the kitchen table with them. La llevaban a todas partes, la sentaban en la cocina con ellas, perdón. And then one morning, while they were at breakfast, the doll lifted its arms up and put them on the table. Una mañana en el desayuno la muñeca levanta las manos y la pone sobre la mesa. This was about 1968. Esto fue alrededor de 1968, perdón. They thought, "Oh, there must be a spirit in the doll. Let's have a seance." Ellas exclamaron, oh, debe haber un espíritu dentro de la muñeca, tengamos una visión. So they got a medium who did a terrible job of interpreting what was going on. Llamaron a una medium que hizo realmente un terrible trabajo respecto de lo que estaba sucediendo. Honestly, please do not change your life based on the advice of some psychic. Por favor, no cambien sus vidas respecto al consejo que les dé un psíquico. I'm a psychic and I don't trust psychics. Yo soy un psíquico y realmente no confío en los psíquicos. Without evidence, you don't change your life. Sin evidencia, no cambien sus vidas. The best psychic in the world only right 70% of the time, and very few of those exist. Bueno, la verdad, encontrar un buen psíquico es el 70% de las oportunidades, pero es muy difícil encontrar un buen psíquico. So they fell in love even more with this doll, thinking, oh, it's the spirit of a little girl, and it's looking for a family to love them. Bueno, se encariñaron más con esta muñeca pensando que era el espíritu de una niña, que necesitaba amor. uh-huh. And they bought a bracelet, which is actually still on her wrist. Le compraron un brazalete que de hecho todavía está en su muñeca. But then they started noticing that the doll wasn't where they left it when they would go to work. It would show up in different parts of the house. Y luego se dieron cuenta que la muñeca no estaba siempre donde la dejaban, que cuando volvían del trabajo estaba en distintos lugares. Yeah. It actually one day was standing at the door waiting for them. And it's a rag doll. It can't stand. Bueno, una vez estaba en la puerta del frente esperando que llegaran y es una muñeca, una raggedy muñeca, no se para por sí misma. Claro. It started leaving messages written with crayon on old parchment paper, which is an old form of paper. Bueno, y empezó a dejar mensajes escritos con crayones en distintos pedazos de papeles. It would say things like, "Miss me?" or "Wanna play?" ¿Quieren jugar? And they started becoming creeped out and afraid. Y bueno, se empezaron a asustar y a estar muy temerosas. And that's when things became dangerous. Y allí fue cuando las cosas se pusieron peligrosas. I don't believe Annabelle is a demon. Yo no creo que Annabelle sea un demonio. I believe that it is something called an egregore, or a self-manifestation that took on a life of its own. Yo creo que era una fuerza como un agrego, que es una manifestación. Egregore, que es una manifestación de energía. Sí. Now, that doesn't mean there's not a spirit there, but it's a spirit created with human energy. No quiere decir que no haya un espíritu, pero es un espíritu creado con energía humana.
And this is the same thing that happens with a poltergeist case. Y es lo mismo que sucedió con el caso Postelgate. One Sunday afternoon, one of the boyfriends was sleeping on the couch, and he woke up and he said he had just had a dream that Annabelle was on top of him, choking him to death. Una vez uno de los novios estaba durmiendo en la sala y tuvo un sueño y relató que sintió que Annabelle estaba sobre él, asfixiándolo. He got up, picked up the doll, and threw it across the room and said, "You're just a dumb doll. You couldn't hurt anyone." Bueno, se despertó y tomó la muñeca, la lanzó y dijo, tú eres simplemente una muñeca, no le puedes causar daño a nadie. As soon as he did that, there were claw marks across his chest. Tan pronto como él hizo eso, aparecieron marcas de garras en su pecho. That's when they called the church, and my grandparents were called in. Y ahí fue cuando llamaron a la iglesia y también contactaron a sus abuelos. The picture you have there on the screen is the day they brought Annabelle home. La foto que están mostrando en pantalla es el día que trajeron a Annabelle a casa. Wow. Wow. ¿Y qué tan peligrosa es? ¿Es tanto como lo muestra la película o es más? How dangerous is Annabelle? Is as dangerous as they depict in the pictures or even more? Those movies are fantasies. Las películas son fantasías. And Annabelle is dangerous, but it's never killed anyone. Annabelle es peligrosa, pero jamás ha matado a nadie. Ya. It has tried to. It has caused another car accident with my grandparents, as a matter of fact. Ha tratado, de hecho también causó un accidente automovilístico a mis abuelos. Wow. It has attacked a police officer. Atacó a un oficial de policía. But once they learned how to contain the energies in the box that it's famous for being in, they used a whole blessed salt and prayers and rosaries to contain those energies. And it hasn't bothered anyone, oh gosh, I guess almost 50 years. Bueno, una vez que se entiende cómo contener esa energía, y con los crucifijos, con los rosarios, bueno, no hay problema. De hecho, creo que no ha causado problemas en los anteriores 50 años. ¿Realmente Annabelle escapó el año 2020? Did Annabelle really escape in 2020? No, oh my God, that caused me so much trouble. No. South America went insane. Sudamérica se volvió loco. I spent 6 months dealing with that incredibly weird rumor. Pasé 6 meses lidiando con aquel increíble rumor. Oh, no. Pero Annabelle la han sacado de su vitrina para llevarla a conferencias dentro de una maleta. But Annabelle has gotten out of the crystal box in order to take him to the conference and the interviews inside a suitcase. Yeah, my stepfather takes it out now, which I think is really not intelligent. Yeah, de hecho mi padrastro la saca ahora, lo cual creo que no es muy inteligente. Oh, tengo entendido que el accidente que tuvieron los abuelos de Chris fue porque Ed se burló de cierta forma de Annabelle. He understands that the accident that the grandparents had was because your grandfather mocked of Annabelle. Is that real? Yeah, how did you know that? ¿Cómo supiste eso? Sí. Investigando. Investigating. Yeah, they were in Pennsylvania, and they had been driving through a bunch of towns with biblical names. Estaban en Pensilvania viajando por un montón de pueblos con nombres bíblicos. And my grandfather said, not even Annabelle or the Amityville Horror could bother us here. Y su abuelo se burló diciendo ni siquiera Annabelle podría molestarnos aquí.
And all of a sudden, they were on Route 84, which was a major highway, and something slammed into the back of their car, even though there were no other cars there. Y bueno, y que ellos estaban manejando por la ruta 84, que es una ruta que había, y de repente algo los golpeó para atrás, siendo que no había ningún otro vehículo. The car spun out of control and went into a ditch, but luckily they weren't hurt. El auto perdió el control y cayó dentro de una zanja, pero felizmente nadie sufrió ningún daño. Bien, por suerte. Consulta por acá de nuestro amigo Nelson Segovia. ¿Cuál es el objeto o objetos más peligrosos del museo? Here we have another question from our audience. He says, what object or objects is the most dangerous in the museum? It kind of depends on the person who touches it. Depende de la persona que lo toca. Because if you're open to that particular thing, if you're a negative person, if you've got some underlying problem that makes you vulnerable, then those energies can interact with you and cause you some real harm. Depende de la persona que lo toca, porque si usted es una persona que está negativa o que tiene problemas, entonces te causa problemas las energías que hay en el objeto. And yet my grandfather, in the summertime, would sleep in the museum because it was always cold. En el verano mi abuelo dormía en el museo, porque siempre estaba frío. Ajá. Pero específicamente hay un objeto que sea especial y que se diferencia de lo demás por su malignidad. But is there a particular object that can be evil, even more evil than others? Well, Annabelle certainly would be one of them. Annabelle ciertamente sería uno de ellos. There's also another doll in there that is pretty disgusting. También hay otra muñeca allí que es bastante desagradable. Oh. Dolls seem to connect better with people. People have an emotional relationship with a doll, and that seems to enable them to become more powerful. Las muñecas tienen una particularidad de conectarse mucho con la gente, entonces al conectarse mucho con la gente se llenan de energía y poder. Ajá. Now that's simply my theory for why so many dolls are haunted. Esa es mi teoría simplemente de por qué muchas de las muñecas son las embrujadas. But I see it constantly. I hate dolls now. Lo ve constantemente, odia las muñecas ahora. Desconozco si dentro del museo hay alguna tabla Ouija. ¿Qué opina él de esta tabla? I don't know if within the museum you have a Ouija board. What do you think about this? My grandparents used to say that Ouija boards caused problems for most of their cases, but the truth is, it's not the board itself that's the problem. Mi abuelo solía decir que las tablas en sí no causaban muchos problemas, no es la tabla en sí. What's the problem is your intention to connect with the spirit world. El problema es tu intención de conectarte con el mundo espiritual. A Ouija board is one of many, many different ways of connecting with spirits. But if you've got an underlying mental health issue, drug addiction, you're a teenager with out of control emotions, then you could open yourself up to something dangerous. La tabla en sí es un modo de conectarse con lo espiritual, pero si tú tienes algún problema psicológico, psiquiátrico, alguna situación emocional, entonces ahí entra el peligro la conexión. It doesn't matter if you use tarot cards, Ouija boards, pendulums, seances, automatic writing. What matters is your intention. No es el problema si usas una tabla Ouija, un péndulo, otros objetos. Lo peligroso son sus intenciones. Claro. Por acá tenemos más consultas de nuestros amigos. Por acá, a ver. Oscar Canivilo dice, ¿es real la armadura de un samurái que se muestra en una película de Annabelle? We have here another question from Oscar. He says, is real the samurai armor that is shown or depicted in Annabelle 3? There's no samurai armor
in the museum. And to be quite honest, I haven't seen the third one because the idea that my mother was running around being attacked by Annabelle. My mother was my mother when Annabelle came to the house. She wasn't a child. Bueno, dice que no había una armadura en la película. En realidad tampoco ha visto la película 3, pero la simple idea de su madre corriendo, perseguida por Annabelle, no. Ya. Hay muchos mitos, digamos, dentro de las películas. A lot of myths are included in the movies, right? Oh, they're oh my God, they're terrible. Son terribles, sencillamente. Matter of fact, the nun, la monja, no es real. Es una De hecho, fantasía solamente. de hecho, La invención de James Wan. No es un real monstruo. Ajá. de hecho, lo de la monja no es real para nada. No existe el monstruo de Balak. Ah, no. Mira. ¿Cuál es el peor caso que le tocó investigar a los Warren? What's the most difficult or the worst case that the Warren had to investigate? Well, my grandparents would tell you it was Amityville. Mis abuelos te dirían que es el caso de Amityville. Amityville. But personally, I think it was the Maurice Theriault case. Pero yo creo que sería... Come again, which case? In the movie The Nun, there's a man known as Frenchie. Dentro de la película La Monja hay un hombre que se llama Frenchy. Ajá. In reality, the only thing real about that movie is that man existed. En la realidad, lo único real de esa película es que ese hombre sí existió. If you look at the end, at the credits, they actually have clips of the exorcism of Maurice Theriault. De hecho, si ves los créditos al final de las películas, ves algunas menciones. Claro. And sí. I was there with my grandparents. Yo estuve ahí con mis abuelos. My grandfather had a heart attack during that exorcism. Mi abuelo tuvo un ataque cardíaco durante ese ejercicio de exorcismo. And a couple of years after the exorcism, Maurice came under possession again and shot his wife, blowing her arm off, and then killed himself. Y un par de años después, Maurice tuvo nuevamente un caso de posesión. Le voló a su esposo el brazo y se suicidó. Wow. That to me was the worst case. Ese para mí fue el peor caso. As a matter of fact, that's the case. There's a book called Satan's Harvest. De hecho, hay un libro que se llama La cosecha de Satanás que habla acerca de esto. Wow. Actualmente estamos mostrando en pantalla, digamos, en estos momentos imágenes reales de lo que fue el caso de Amityville. Ahí está, Now, digamos. We're showing some real pictures about what in real life was the Amity case. Yeah, that would be Rodeo Jr. He was a Satanist who murdered his entire family and claimed that he was under possession. Sí, ese fue el caso. Bueno, el que estaba allí es un satánico que mató a toda su familia. And then George and Kathy Lutz moved into the house with their children, and they didn't believe in the paranormal, but 28 days later, they fled the home, leaving every single thing they owned behind. Y dice, bueno, el caso también de la mujer después que se fue de la casa a 28 años dejando todo atrás, pese a que no creían en esto. My grandparents had to go to a different... My grandparents were invited by a local news station to investigate the home, and George and Kathy would not go back to the house. Mis abuelos fueron invitados por una estación televisiva a investigar el caso, pero ella no volvió a la casa.
But they met with George, he gave them the key, and the only thing he wanted from that home was the deed so he could sell the home. Y bueno, esta persona entregó las llaves para que fueran a la casa, él no quiso volver y lo único que le interesaba de la casa eran unas piedritas que las podía vender después. They left all of their furniture, their clothing, their gun collection, their coin collection, everything was left behind. Todo dejaron atrás, su colección de monedas, su colección de armas, sus muebles, todo. Vamos a mostrar las imágenes tomadas en la investigación referente a un niño que se asoma. He's showing now the images that appear in the investigation about a boy that appears. Yeah, that's not a boy. No es un niño ese, dice. Por supuesto que no. That was a photo taken by one of the news photographers that had gone there with my grandmother. Esa fue una fotografía tomada por uno de los fotógrafos de las noticias. People think that it's one of the children who was murdered. La gente cree que es uno de los niños que fue asesinado. But if you look at the eyes, pero si les miran los ojos, you can see that it's not a child. The eyes are glowing. De hecho, te das cuenta que no es un niño. Sus ojos están. My grandfather said that the demonic cannot duplicate human beings perfectly, and that was a sure sign that this was not human. Ya, y mi abuelo decía que los demonios no podían duplicar a un ser humano y por eso se ve el defecto ahí en eso. En los ojos. Así es. Wow. Yo creo que esta película o este caso tiene que haber sido el más espeluznante que ellos tienen que haber investigado, desde el punto de vista como espectador, digamos. On his point of view, as a viewer, he thinks that maybe this case was the most spooky one that your grandparents may have investigated, according to his opinion. My grandparents had the same opinion. Mis abuelos tenían la misma opinión. Wow. Referente a las películas del Conjuro, están también, digamos, llevada a Hollywood, ¿cierto? Y Hollywood le puso de su cosecha, pero ¿tomaron algún caso real referente para realizar la película? Regarding the Conjuring movies, all the set of movies, we know that they have some additions made from Hollywood, but do they have something real? Oh, they're based on true cases. Están basadas, dice primero, en casos reales. Ajá. The details. The first one is quite good. La primera realmente es buena. The second one I couldn't stand because no soportó la segunda porque they combined two different cases and said that they were connected by the nun character, which was ridiculous. Conectaron dos casos, uno de ellos con la monja, lo cual era ridículo. And the case in England, the idea that my grandfather was hanging outside of a window holding on to a child while my grandmother is going through a flooded basement, oh my goodness. Y bueno, y la imagen de la película del abuelo que estaba en Inglaterra, sosteniendo un niño por la ventana y su abuela corriendo pasillo, bueno, en realidad no. Yeah. And honestly, that case was worse than what Hollywood showed. Realmente ese caso fue peor de lo que Hollywood mostró. Wow. So I never understood why they had to change it the way they did. Nunca entendí por qué realmente lo cambiaron de cómo había sido. Mira, a lo mejor era demasiado espeluznante para mostrarlo. He says that maybe it was too spooky to be shown on TV. If you remember, there was a boy in the movie who had trouble speaking well. Si te recuerdas, había un niño en la película que tenía problemas para hablar bien. Sí. In reality, in a 2-week period, he aged to death. En la realidad, él envejeció en un periodo de 2 semanas hasta la muerte. Oh. And
they took a horse-drawn carriage to bring his body to the church. Ellos tomaron el carruaje y llevaron su cuerpo a la iglesia. And the voices were screaming at the people on the streets as the carriage went by. Y bueno, las voces gritaban en el camino mientras la carroza pasaba, And throwing rocks at the people. lanzándole piedras a las personas. When they brought the coffin to the front of the church, to the altar, Cuando llevaron el ataúd al frente de la iglesia, en el altar, the spirits flipped the coffin over, throwing the body onto the floor. los espíritus abrieron la tapa del ataúd, lanzando el cuerpo enfrente de... And of course, none of that's in the movie. Y por supuesto nada de eso se muestra en las películas. Claro. Referente al Conjuro 2, segunda parte. According Al to parecer- the Conjuring 2, That's the Al movie we parecer- were just talking about. Al parecer mostraron mucho más, o hay más material, información, imágenes en internet. he says that it seems that there are more images or pictures on the internet about the Conjuring 2. Hay grabaciones. Can you explain what you're saying? Explícate mejor lo que dices. Por ejemplo, exhibieron imágenes de la investigación. For Como la que example, they estamos mostrando en exhibit pantalla. images taken from the investigation case. Y hay grabaciones también del ser que estaba poseyendo a la niña. And there are also some pictures of the being or the creature that was possessing the girl. Yeah. My grandparents were only there for about 5 days. The So what- man who actually investigated for a couple of years, his name was Maurice Gross, and he was an exceptionally good researcher. Su abuelo estuvo ahí por unos par de días, pero luego había un investigador que era muy bueno, que estuvo por 2 años. Claro. A ver, quiero invitarlos para que podamos revisar las grabaciones del caso del Conjuro 2. ¿Ya? He's now inviting us to review some images of the Conjuring 2. You'd like me to look at some? Verano de 1977, Vamos. una familia del barrio de Enfield, en Londres, es atacada por una entidad demoníaca. La BBC realiza una entrevista. En ella, la pequeña de 11 años, Janet, entra en posesión por uno de los espíritus. Todos conocemos esta historia por la reciente película El Conjuro 2 o Expediente Warren. What about the voices? When did the voices start? December the 12th. December the 12th. Yes. And how did they start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed. Can't remember exactly what happened. Golpes. And What's that knocking? yeah, can hear it now. It goes in threes and twos. How we first got contacted, this was when Mr. Gross said, if there's anyone there, knock twice for yes, and if not, one for no. I wonder if we did that now, whether it would answer. Is anybody there? Is anybody there? Nothing. No. It doesn't What about always the do voices? They sometimes say things and make answers. Is that the voice now? it. Yeah. Is anybody there? Un gruñido. The same question as I asked earlier.
How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? No. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Bueno, eso es parte de la entrevista que se realizó a la chica que había sido poseída por este espíritu, por así decirlo. That was part of the interview. That was realized with the girl who was possessed by the being. And yet, they wanted to blame the children. Did you see the children's mouths moving or making noises? ¿Viste a las niñas moviendo la boca o haciendo ruidos? A la niña. ¿Ya? Yeah, they blamed the children. Culpan a las niñas. Ajá. And yet, obviously, they were not talking when this thing was talking. Y obviamente ellas no estaban hablando cuando la voz se escuchaba hablando. Claro, era como un ventríloco, decía. It was like a ventriloquist. It was like what? A ventriloquist. Oh no, this was not them at all. No eran ellas, para nada. And you notice they mentioned Senor Gross. That would be Maurice Gross. He was the man that actually investigated the case. Este fue, bueno, el tipo que realmente investigó el caso. También tenemos imágenes de la convivencia que ellos tenían dentro de la casa, y también hay videos donde hay movimiento de objetos, para que los veamos ahora. Now we have some images of the living. I'm sorry, what? Sorry. Now he's saying that he's going to show some images about the daily living interaction in the house, so that we can observe. Okay. Check this down the street. This voice is coming from an 11-year-old girl. One knock for yes, two for no. Are you a man? Are you a boy? You want the people in this house to move? One knock for yes, two for no. Yes. Okay. Who is it that you don't like the most here? Is it? Is it? Is it their father? Is it their mother? Oh my God. Okay. I'm invisible. I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? G-H-O-S-T. Because I'm a G-H-O-S-T. I command you to reveal your identity. Give me some sign. Is that you moving something? Give me some sign that you're here. What I did was use religious provocation. I have to provoke it into some type of outward manifestation. And that was my point in doing that. In the name of Jesus Christ, I command you to reveal your identity. On the following night, the family reports that the poltergeist seems to be more active than ever. Only now, its attention is focused on the family's 10-year-old daughter. The little girl is trying to do her homework, but you can see that the chair keeps sliding backwards. You're holding it down, aren't you? It's got that much strength to it. Now, if you watch, you can see the little girl's legs are up on the rungs of the chair.
She's not pushing herself up from the floor. The mother is not tipping that chair backwards. Nobody is touching that table. The table moves of its own volition. Well, perhaps, Guy, perhaps you've got something to say to them. Yeah. Those choices here. Bueno, ahí habían unas imágenes referentes a la investigación, ¿cierto?, de la segunda película, el caso de Peggy Harper en Londres. He says those were the images of the second movie, the case of Peggy. Yeah, and I also noticed that there was a question there as to whether that was from a movie or real, and that was definitely real. Bueno, y ahí también dio una pregunta en la pantalla que si eso era de la película real. Él dice que esto era real, estas imágenes eran real. Sí. Son reales las imágenes que estábamos mostrando, muchachos. Son imágenes, de hecho, de eso se basó las películas. Muchas imágenes se repitieron. El salto de la muchacha, ¿cierto? Cuando veían el objeto, trataron de hacer prácticamente las mismas tomas. Some images that occur in the real life also try to be replicated in the movies, the scene of the girl and some others. Right. Mr. Chris, ¿existen algunos casos en donde tus abuelos hayan renunciado a una investigación por ser muy potente? Mr. Chris, is there any case or investigation that your grandparents have quit because it was too difficult or powerful? They never quit a case for that reason. But nunca renunciaron a un caso por esa razón. But we do stop working on cases if the person or family isn't willing to help themselves. Pero sí algunos casos en que las familias no están interesadas en ayudarse a sí mismos. If they're going to continue their whatever destructive behaviors are opening themselves up to the paranormal, there's very little we can do to help them. They have to be willing to help themselves as well. Si continúan haciendo las cosas que está teniendo esta interacción con lo paranormal, bueno, es difícil que ellos puedan hacer algo, no están haciendo nada ellos para ayudarse a sí mismos. Claro. O sea, tuvieron que dejar, digamos, investigaciones porque la misma familia pedía que no siguieran. So you mean that you left some investigations, you quit some investigations because the family asked not to continue? For instance, if I'm dealing with a drug addict. Por ejemplo, si estamos lidiando con un drogadicto. And he is not willing to get help for his drug addiction. Y si él no está deseoso de dejar su adicción a las drogas, then we can break the spiritual connection, but it's just going to come back because he keeps opening himself up. Bueno, nosotros podemos romper la conexión, pero en realidad va a volver porque él no está haciendo nada para dejarlo. We had a case like that I worked with the man for over a year. Tuvimos un caso como ese en el cual yo trabajé con un hombre por casi un año. And he was sure that he had all of these psychic abilities and he was a shaman, and the truth was he was manifesting all sorts of horrors, and they were real horrors, but he was manifesting them with his own energy. Hubo un caso de un hombre que él dijo que era un chamán y que bueno, en realidad él también estaba teniendo estas manifestaciones que eran parte también de su propia energía. And he wasn't willing to get the help that he kept telling me he was getting, so we eventually had to let him go. Y bueno, él efectivamente no estaba recibiendo la ayuda que queríamos o que él sabía que necesitaba, así que bueno, tuvimos que dejarlo. We can only help people who are willing to help themselves. Same thing as it says in the Bible, God helps those who help themselves. Solo podemos ayudar a la gente que quiere ser ayudada, tal como dice la Biblia, que Dios ayuda a quien quiere ser ayudado. Claro. En la actualidad existe la Fundación Warren Legacy. Nowadays we have the foundation.
The Warren Legacy Foundation. What about that? This was an organization started by my grandmother and myself after the first movie came out. Esta fue una organización iniciada por su abuela y por él después de que la primera película salió. Ah, okay. I realized that we needed to expand our mission around the world. Entendimos que necesitamos expandir nuestra misión por el mundo. And my grandmother loved the idea. Y a mi abuela le encantó la idea. Because I have lived on every continent except for Australia and Antarctica, I have a great deal of international experience. Y como yo había vivido todos los continentes, menos en Australia, bueno, tenía una conexión con los continentes. And I know I have also led volunteers around the world. Y bueno, también guié a voluntarios por el mundo. So I started looking outward for good people who could help others and were dedicated to doing it professionally and with compassion. Y bueno, empecé a buscar a gente que estuviera dispuesta a ayudar a otros de forma compasiva y de forma profesional. We now have well over 100 people all around the world who will donate their time to helping those in need. Ahora tenemos cientos de personas alrededor del mundo ayudando a aquellos que tienen necesidad. All of our services are free and anonymous. We do not publicize our cases. Todos nuestros servicios son gratuitos y anónimos. Nosotros no publicamos los servicios. I've seen what publicity can do to a family with my grandparents' cases. It was something I disliked tremendously. Puedo ver lo que la publicidad le hace a las personas. Lo viví con mi abuelo y entiendo lo mal que puede ser. We treat our people as if they were patients and we were doctors. We don't share that kind of information. Tratamos a nuestros pacientes como si ellos fueran pacientes y nosotros doctores. No ventilamos las situaciones. We'll talk about a case, but we won't give any details that might identify the family. Podemos hablar de un caso, pero no damos ni la identidad ni hacemos alusión a la familia. ¿Dónde está ubicada esta fundación? Where is this foundation located? All over the world. Por todo el mundo. I am currently in Paraguay. En Paraguay, por ejemplo. ¿En Chile? No, I'm in Paraguay. En Paraguay está. But do you have a headquarters in Chile? We do not, but I have an archbishop in Colombia who, along with our assistant director in Uruguay, they handle all of our South American cases. No tenemos en Chile, pero tenemos un arzobispo en Colombia y que él organiza junto a un asistente director los casos en Sudamérica. ¿Y en algún momento habrá alguna célula de la fundación en Chile? ¿Qué faltaría para eso? Do you think that might be a headquarters here in Chile? What is missing to that to become real? I need people to apply, and we're very selective about who we let into the foundation because our clients come first. Bueno, dice que primero tiene que haber gente que se haga voluntaria para eso, pero también está el proceso de selección. Ellos son muy rigurosos con la selección porque, bueno, las personas son los principales. So far, we haven't had anybody in Chile apply. Hasta ahora nadie ha aplicado desde Chile. Mira, ¿dónde se puede contactar con la fundación para pedir ayuda, por ejemplo? How can we contact with the foundation in order to ask for help? You can go to www.warrenlegacy.com. Pueden ir a come again, warrenlegacy.com. www.warrenlegacy.com. Okay. And there is a contact us link and a form you can fill out in Spanish to ask for help. Y hay un vínculo de formulario de contacto que está en español que usted puede ahí llenar. You can also contact me on Facebook. También me pueden contactar mediante Facebook.
You can also look us up online on Facebook with the Warren Legacy Foundation. Me pueden encontrar en Facebook bajo la Fundación Warren. I should also mention that one thing that my grandmother used to do was help psychics with their abilities. Una de las cosas que también necesito mencionar es que come again? I forgot. My grandmother used to help psychics with their abilities. Mi abuela también ayudaba a psíquicos con sus habilidades. And once the movies came out, we realized we needed to expand that as well. Y una vez que salieron las películas nos dimos cuenta que eso también teníamos que expandirlo. So we now have 2 online support groups for people with psychic abilities. Ahora tenemos 2 grupos de apoyo para gente con habilidades psíquicas. One in English and one in Spanish. Un grupo en español y un grupo en inglés. And we have about 1,000 members around the world that we help. Y tenemos casi a 1,000 personas que estamos ayudando alrededor del mundo. Claudia Cárceles pregunta, ¿se puede integrar la fundación? ¿Cómo se puede acceder? Bueno, hay gente que está interesada en pertenecer a la fundación para poder realizar ayuda a las personas. He says that here we have so many people that are interested in helping others and entering this foundation. How can they apply? How can they become part of it? The same way that people can request help. They go to the Contact Us link on the website, and there's a link there for applying for the foundation. De la misma forma que las personas postulan para solicitar ayuda, tienen que ir a la página web, buscar el link de contacto e indicar que quieren pertenecer a la fundación. Ya, ok. Dentro de la página, entonces, por aquellos que están interesados en pertenecer a la Fundación Warren, buscan el link y ahí envían la solicitud, digamos así. Así es. Esta fundación cuenta con algunos equipos para realizar la investigación, los típicos equipos, el REM, POP, Kinet, qué sé yo, va por otra parte. This foundation, in order to get cases investigated to help people, do they use some equipment? Spirit Box. We have investigators from every religion and every different way of helping. Bueno, hay distintas formas de ayudar, varía también respecto a las religiones. Okay. I personally don't use equipment, but many of my people do. Personalmente yo no uso equipo, pero muchas de mis personas sí lo hacen. I'm not interested in gathering evidence. I'm only interested, wait. I need evidence to believe what I'm dealing with, but I'm not interested in capturing it on film. Él está interesado en reunir la evidencia para saber de lo que está tratando, pero no para poder registrarla solamente. I'm not going to show it to anybody because I don't publicize our cases. No necesita evidencia porque no la va a mostrar a nadie, ellos no publicitan sus casos. Okay. I'm only interested in helping people. Su interés es solamente ayudar a las personas. ¿Existe algún caso importante que hayan resuelto que nos pueda comentar con la fundación? Is there any important case that you, as a foundation, have solved that you can tell us? More than I could possibly imagine. Mucho más de lo que podemos imaginar, dice. Oh. We just finished one that took about 6 months, and I am so incredibly proud of this young lady. Hay un caso que les tomó casi 6 meses resolver y está muy orgulloso de eso. She was horribly abused from 2 years old all the way through her entire life, and she's now 32. Ella fue abusada horriblemente desde los 2 años, toda su vida, y ahora ya tiene 30 y algo. Her mother was a Mexican bruja who used her for magic rituals. Su madre era una bruja mexicana que la usaba para rituales. She started coming under possession when she was 16. Pasaba en posesiones demoníacas desde que tenía 6.
And the voices would also taunt her and tell her that God didn't care about her and that she should kill herself. Y las voces pasaban constantemente diciéndole que Dios no se interesaba por ella, que tenía que matarse. But we were able to get her the psychological help she needed. Fuimos capaces de entregarle la ayuda psicológica que ella necesitaba, which strengthened her so that we could help her spiritually. y que eso lo hizo fuerte de tal manera que nosotros pudiéramos ayudarla a ella de forma espiritual. And we got her back into church. La regresamos a la iglesia. And with a bit of time, we were able to break this thing down and destroy its connection to her. And today she is free and doing very well. Tuvimos mucha suerte de romper esta conexión que tenía y ahora ella está muy bien. Excelente. And my grandmother actually showed up on that case. And my grandmother being, a ghost. Mi abuela apareció en este caso, mi abuela siendo un fantasma. Oh. She showed up. She was standing behind me while I was estaba parada. Ella estaba parada detrás de mí mientras él estaba hablándole. And one of my other researchers saw her but didn't believe it was my grandmother. Uno de los otros investigadores la vio, pero no pensó ni creyó que era su abuela. So she went home to spiritually cleanse herself. Ella estaba en casa limpiándose espiritualmente. And my grandmother showed up to her. Y mi abuela se le demostró. And she said, I know you don't know me, honey, but I know you. Y le dijo, yo sé que tú no me conoces, cariño, pero yo te conozco a ti. And I want you to know that I'm here to protect you and everybody working on this case because it's very dangerous. Y le dijo que ella estaba ahí para protegerla y todos los que estaban allí porque este caso era demasiado peligroso. Wow. And then she kissed the researcher on her forehead and disappeared. Y luego ella besó al investigador en la frente y desapareció. Wow. My grandmother shows up a lot. Mi abuela se hace mostrar demasiado. Mira, está ahí, cuidando al nieto. She's there, taking care of the grandson, says. And everyone else in the foundation. She's very happy with what we do. Y bueno, y con toda la organización, ella está muy feliz con lo que estamos haciendo. Por acá, I was in an interview in Lima, Peru, and both my grandparents showed up during the interview. Tuve una entrevista en Perú y mis dos abuelos estaban allí durante la entrevista. Wow. The interviewer asked me, "Are your grandparents with us now?" Los entrevistadores le preguntaron, ¿tus abuelos están aquí ahora? Yes. No. Él dijo que no. And all of a sudden, my grandmother gives me a big hug, and there was a psychic sitting next to me, and she just looked at me like. Él dijo que no y de repente su abuela le dio un abrazo y el investigador que estaba ahí lo miró y quedó sorprendido. Yeah, that was pretty fun. I liked that one. Le gustó eso, fue bastante divertido. En esa ocasión también había una medium que corroboró la información que está diciendo. Que ella sintió también el abrazo de sus abuelos. He says that opportunity there was also a medium who also proved that was real, that she also felt the energy of the hug. She saw my grandmother and saw the hug, yeah. Sí, ella vio a su abuela y también vio el abrazo. Ajá. Por acá una pregunta de Fernando Tavilo, dice, ¿estos seres, demonios, arcontes, provienen de otras dimensiones? We have here a question. He says, these beings, demons, arcontes, they come from another dimensions? I'm about to say something controversial. Está a punto de decir algo controversial. Wow. I don't believe in demons. Él no cree en los demonios. Oh. I'm an exorcist. Él es un exorcista. And I do not believe that demons are fallen angels. Y él no cree que los demonios sean ángeles caídos. All of the evidence that I have collected over the years shows that these are something called an egregore or a tulpa.
Toda la evidencia que ha reunido estos años dice que estos son agregors o tulpa. I don't know that. In other words, it's a manifestation of our thoughts and fears that takes on a life of its own. We give it energy, and then it breaks free, and it does have a life, and it can be deadly. But se refiere al segundo concepto, que son energías. Que son energía y bueno, que pueden ser peligrosas, pero son energías. If you study the history of demons around the world, si estudia la historia de los demonios por el mundo, you will find out that the paranormal manifests differently in different cultures based on the beliefs of those cultures. Verás que las manifestaciones son distintas de acuerdo a las creencias de cada cultura. Claro. El Diablo isn't going to show up in a Hindu house. Por ejemplo, el diablo no se va a manifestar en una casa hindú. Claro. It is it's very real, it's very deadly, but to me, reales, mortales, pero para él, it's also evidence of the power that we have. Son mortales, son peligrosos, pero para él la evidencia dice que son energías que nosotros tenemos. That if we give up our fear, imagine what we could do with that same power. Y que si a esa energía le damos nuestro miedo, imagínate lo que puede hacer. Unfortunately, the world is ruled by fear. And lamentablemente el mundo está regido por el miedo. We're working on starting a spiritual retreat and education center in Colombia to help people to overcome that. Nosotros ahora estamos iniciando una educación en Colombia para poder enseñar acerca de esto. I have fallen in love with Colombia, and that's where I plan on settling. Me estoy enamorando de Colombia, por eso me estoy estableciendo aquí. Ah, perfecto. Oye, ¿qué opinas de aquellos youtubers que visitan la tumba de sus abuelos haciendo contacto a través de equipos como el Spirit Box? What's your opinion about YouTubers that appear at the grave of your grandparents doing contact with this Spirit Box gear, for example? I can't swear, right? No puede dar maldiciones acá, ¿cierto? It's disrespectful and it disgusts me. Bueno, es irrespetuoso y obviamente le causa disgusto. Claro. ¿Veremos más películas de los Warren en el cine? Do you think we will watch more movies based on the Warren files in the future? My understanding is there's at least one more Conjuring film about to come out. Oh, and another nun movie. De acuerdo a su entendimiento, hay una más del Conjuro y una más de la monja. Ah, ok. ¿Cuál es la película preferida de los Warren? What's your favorite movie about the Warren files? The first Conjuring film I thought was really good. La Conjuro 1 para él fue bastante buena. Sí. And ¿Por qué? As a horror film, I enjoyed the first Annabelle. Y bueno, de películas de horror, disfruta la primera de Annabelle. But again, complete fantasy, but I enjoyed it. Entendiendo que es completamente fantasía, pero igual la disfruto. Ok. Estos son los libros de los Warren. ¿Existen? ¿Esos son todos? ¿O hay más? Those are all the books of the Warren files, or is there any more? I believe that's all of them so far. Creo que son todos hasta ahora. ¿Se pueden conseguir en Amazon? I'm actually working on a book Él está trabajando about my entire life, including, of course, my work with my grandparents. Él está ahora trabajando en un libro hablando de su vida y también del trabajo que tuvo con sus abuelos. Ah, perfecto. Por acá dice María Lobos, si en el museo de los Warren está el vestido de novia de Anne Baker.
One is asking if in the Warren's Museum is the dress of the Ann Baker bride. I didn't know that was the name of the bride. That's news to me. Él no sabía que ese era el nombre de la novia, es nuevo para él. But yeah, there is a bridal gown in there. I don't actually know the story behind it. De hecho, hay un vestido de novia, pero no sabe la historia detrás de él. Ah, ok. Bueno, nuestros amigos que siguen el programa están bien informados y estudian mucho, al parecer, la vida y obra de los Warren. As you can see, our guests here are very into the Warren's life, and they have investigated a lot about them. More than me, I guess. Parece más que él. Sí. Por acá preguntan sobre... It's different when it's your family, you know. Por acá preguntan sobre si el demonio de la monja venía de una pintura. Someone here is asking if the demon behind the nun comes from a picture or No, that's no? Nothing about the nun is true. That was something created by James Wan as a monster to connect Amityville and Enfield in Conjuring 2. And it's a complete fabrication. Eso vino solamente de la imaginación de James, eso es solamente una invención, no tiene nada que ver con... Ok. ¿Y sobre la existencia de los duendes? ¿Existe? Do you think, ¿Ha visto? Do you think dwarf exist? I believe that these things are similar to demons, and they are manifestations of our beliefs. I have seen them. I have interacted with them. I've seen them be destructive, but I believe that they are definitely created by our beliefs because they're different all over the world. Bueno, dice que sí, que existe, que los ha visto, que ha interactuado con ellos, pero que sigue viendo que son manifestaciones de nuestra energía, que pueden ser destructivos, sí, pero que también su apariencia cambia en el mundo, pero sí, que existen. Ok. Por acá, una de las últimas preguntas ya que estamos, que están enviando nuestros amigos. Luis Oso dice, buenas noches a todos. Felicidades por el programa. ¿Qué hay detrás del muñeco del mono de los platillos? Dice, ese muñeco se vendía mucho en aquella época. Well, here we have another question from Luis. He says, good evening to all. Congrats for the program. What is behind the monkey with the plates? That monkey was sold a lot behind at that time. Yeah, isn't that from the Enfield case? Es de un caso. Mm-hmm. Yeah, it would play by itself, but beyond that, I don't know a great deal about it. Él tocaba por sí mismo, dice, pero más que eso, él no sabe si hay algo más detrás de él. And to be quite honest, it is not in the museum. Y para ser honesto, eso no está en el museo. Oh, ya. Por acá nuestra amiga María Lobos nos entrega información referente al vestido de novia. Dice, el vestido era de una mujer muy linda, rica, de 1849. Está en el condado de Blair, en Estados Unidos. Here, one of the audiences adding about the wedding, that dress was from a very beautiful woman, a rich woman from 1849, that is in the Count of Blair in United States. I don't know where Blair is. It's not in New England. No sabe del condado de Blair, por lo menos no está en Nueva Inglaterra. Ok. Dice que hay otras muñecas aparte de Annabelle. ¿Es real o un mito? Margarita is asking. It says people say that there are other dolls apart from Annabelle. Is that real or not? Oh, there are many dolls in the museum. Hay muchas muñecas, dice en el museo. Oh, wow. Yeah, and they're all dangerous. Y todas son peligrosas. Bueno, y así, lamentablemente, estimados amigos, estamos llegando al final del programa del día de hoy. And that's how we're getting to the end of the programs. Well, muchas gracias a nuestro traductor para ayudarme.
Y muchísimas gracias, señor Misterio, y a la gente con nosotros. Es un placer para mí. Para nosotros es un honor, Mr. Chris, su presencia en nuestro programa. Agradecemos la disposición desde el primer día que contactamos. Muchas gracias. Muchas gracias y esperemos que nos pueda acompañar en un futuro programa. We really hope that you can be with us in a future program too. Sí, por favor. Excelente. El último comentario dice: felicitaciones por su gran labor y ayuda a personas que viven experiencias terribles. One comment for you, Mister. He says, congratulations for your work and help to the people who are living these horrible experiences. Gracias, Claudia. Bueno, la gente está despidiéndose, dice que estuvo excelente, gran invitado, muchas gracias por responder nuestras preguntas. ¿Le puedes comentar, por favor? Oh, yeah. Está feliz. Some people say here very grateful. They say excellent program. Thanks for your coming here with us. So they're very grateful, and also they understand your presence here is an honor. Con mucho gusto. Gracias. Mr. Chris, un abrazo paranormal a la distancia y estamos en contacto para otra oportunidad. We're in contact for a future opportunity. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Bye, traductor misterioso. Bueno, muchachos, así estamos llegando al programa del día de hoy. Bueno, fue nuestra primera, digamos, intervención de un invitado de un idioma diferente al que acostumbramos, que obviamente todos sabemos que es el español, ¿cierto? Quizás cometimos algunos errores, tuvimos algunas deficiencias, que la idea es ir mejorando porque se vienen tremendos invitados. Para sorprenderte, para sorprender a ustedes, y como siempre, Encuentro Paranormal marcando la diferencia, rompiendo límites para poder entregarle un buen material, un buen producto para todos ustedes, para que puedan disfrutar y la puedan pasar tan bien como nosotros la pasamos con el programa. Así que, chiquillos, la disculpa correspondiente, ¿cierto? Por si tuvimos alguna deficiencia, pero la idea es ir mejorando porque se vienen muchas más sorpresas. Y así agradecemos la sintonía de todos ustedes y también de aquellos que nos escuchan a través de la FM7 89.7 en la ciudad de Antofagasta. Y bueno, y aquellos que nos escuchan también y nos ven y nos apoyan a través de nuestras redes sociales, también por Conexión Informativa Región, RTV Coronel y Ruidos TV. Muchas gracias, muchachos, y nos encontramos el próximo programa con más sorpresas, interesantes temas de conversación y grandes invitados. Un abrazo paranormal para todos ustedes. Soy Misterio. Y esto fue Encuentro Paranormal. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de EVA, Radio y TV Digital.